Bien, mis hermanos en Cristo Jesús, reciban un saludo cordial de parte de su servidor y apologista Juan González. Y en nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a hacer un estudio acerca de María. Vamos a hacer un análisis acerca de la lectura de Lucas 1.28. Dice Lucas 1.28 textualmente: Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios. Con respecto a este texto, a este pasaje, existen varias traducciones. Hay muchas versiones bíblicas y en muchas versiones la traducción puede usarse como muy favorecida o llena de gracia. Entonces, vamos a pasar a analizar el texto griego. Bien sabemos, los apologistas católicos ya han dado su versión con respecto a esto. La palabra que se usa en el original griego es quejaritomene. Quejaritomene. Entonces, quejaritomene no es una palabra cualquiera. Quejaritomene es una extensión de tres palabras: charito, mené y que. Charito significa gracia. Que es un prefijo de charito. Este indica un estado presente producto de una acción completada en el pasado. Mene hace esto un participo pasivo. Pasivo significa que la acción es realizada en el sujeto. En nuestro caso la Virgen María, por otra persona, en nuestro caso Dios. Resumiendo, la palabra quejaritomene en María es Dios el autor de su estado de gracia, llenada, colmada de gracia. Cuando el ángel se dirige a María en este término, no está diciendo que María está llena de gracia en ese momento, sino que se está refiriendo a ella como la llena de gracia. Entonces, el ángel utiliza esto como un pronombre. Un pronombre toma el lugar de un nombre, el cual identifica al sujeto de la oración. Entonces, vamos a pasar a ver que por qué esta puede ser la traducción correcta. De hecho, tenemos dos verbos en griego para indicar favor en sentido de agrado o protección, y otro en sentido de beneficio. Veamos, por ejemplo, cuando se trata de un favor en sentido de agrado y protección, se usa prostatis. Y cuando se trata de un favor en sentido de beneficio, perdón, se usa uper. Y cuando se trata en sentido de agrado y protección, se usa prostati. Entonces, vamos a pasar a leer dos textos literalmente que nos ayuden a comprender lo que estamos diciendo. Entonces, cuando se trata de un favor en sentido de agrado y protección, se usa prostatis. Vamos a leer un texto de Romanos capítulo 16, versículo 2. Dice: recibidla en el Señor de una manera digna de los santos, y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Aquí se usa un verbo proteger, favorecer, se usa prostatis. Y cuando se trata de un favor en sentido de beneficio, usamos uper. Tenemos otro ejemplo que es Lucas 9:50. Dice Lucas 9:50: Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros está en favor nuestro. O por nosotros es, no está en favor nuestro, está en favor nuestro. Ese original y ese favor que se usa aquí es uper. Entonces, hemos visto cómo claramente en la Biblia se usan las dos formas griegas del verbo favorecer, cuando queremos indicar protección o beneficio, pero ninguna de esas dos palabras fue usada por el ángel Gabriel cuando saludó a María, con lo que concluimos que la traducción muy favorecida no es una buena traducción al ajustarse al original griego. Bien, voy a pasar a leer aquí un escrito, dice, de la palabra quejaritomene. Quejaritomene es un participo pasivo perfecto.
significa que alguien la favoreció con la gracia de un modo permanente de perfección. Dice, de acuerdo a los diccionarios de gramática griega, este tiempo verbal implica la perpetuación de un resultado permanente o de una acción que se ha completado. Por lo tanto, el diccionario muestra claramente que las palabras que dijo el ángel eran para siempre, pues la llamó la siempre colmada de gracia, que es lo que significa que haritomene. Por lo tanto, el decir que no estaba en gracia de Dios significa negar lo que el mismo Dios mandó a decir al ángel y por lo tanto negar lo que dice Lucas 1:28. Entonces, este es solamente el comentario del autor que puso por escrito, definió el término en griego. Entonces, esta es su explicación con respecto a la palabra keharitomene. Ahora, los prefijos y sufijos ke y mene transforman esto en algo único. Los prefijos ke y mene transforman la palabra xaris en algo presente y solo se ve esto en María. Ahora, ¿cómo determinamos o cómo ejemplificamos que la palabra keharitomene está en el verbo pasado, presente y futuro? Vamos a ver que el prefijo que define un desde siempre, es decir, pasado, presente y futuro. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Aquí vamos a utilizar una palabra en griego que es kekragen. Kekragen es usado para entender que desde siempre, o sea, pasado, presente y futuro. Ejemplo, Juan 1:15. Juan da testimonio de él y clama, este era el que yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Palabra de Dios, Juan 1:15. Kekragen, gracias a este verbo se convierte la oración en Juan en participo perfecto, pero denota un presente y futuro, mismo que la gracia en María. Si traducimos de manera literal, significaría que Kragen sigue gritando. También tenemos otro ejemplo donde se aplica el prefijo que. Está tomado en Mateo 10:28. Dice, no tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni nada oculto que no haya de saberse. Que traducido al griego es kekalumenon. Ahora, si te fijas, gracias a este sufijo, la oración se aborda en pasado, presente y futuro. La palabra kekalumenon se traduce como encubierto, en participo perfecto. Hemos visto entonces que el prefijo que hace que la palabra y la oración denote un desde siempre, es decir, que es algo que desde siempre ha pasado, que desde siempre contiene un pasado, un presente y un futuro. Es por eso que el prefijo que aplicado en keharitomene nos enseña que María desde siempre estuvo llena de gracia. Esta interpretación, como hemos visto, está acorde con el resto del resto de las citas donde se usa el prefijo que. En todas ellas implica un desde siempre, es decir, una acción inacabada. Juan el Bautista seguía clamando tras la venida de Jesús hasta que fue preso por el rey Herodes. Y no hubo nada encubierto antes de Cristo, ni durante Cristo, ni después de Cristo. Entonces, esta es esto es lo que yo les quería enseñar, lo que les quería dar a conocer. La palabra keharitomene es una extensión de tres palabras, charito, mené y que. Charito significa gracia, que es un prefijo de charito. Este indica un estado presente producto de una acción completada en el pasado. Mene hace esto un participo pasivo. Pasivo significa que la acción es realizada en el sujeto, que es la Virgen María. Cuando el ángel utiliza keharitomene, se está refiriendo a ella como la llena de gracia, como
no está diciendo que está llena de gracia en ese momento, sino que la que desde siempre está llena de gracia. Y que Jeritomene lo utiliza como pronombre. Un pronombre toma el lugar del nombre, el cual identifica el sujeto de la oración. Y por supuesto, ya hemos visto que Dios es el autor de su estado de gracia. Dios la colmó, la llenó de gracia. Y desde siempre estuvo llena de gracia. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra cápsula para hablar acerca de la Virgen Santísima.